Buenos días. Buenos días, Buenos profesor. días. Bueno, qué pena. Anoche mi computador de hecho me dejó botado. Me he asustado. Desde las 6 de la tarde hasta las 2 y pico que pude solucionarlo. Este, ¿Vieron el material? Sí, profe. Vamos a ver. No tengo un plan B si el computador se daña. No sé si dictarles del celular, me imagino. ¿Qué opinan de la primera pregunta? En física, el momento angular o cinético de de un cuerpo material respecto a un punto de referencia se define como. Esta creo que ya la analizamos un poco, ¿no? ¿Se recuerdan? Porque ahorita vamos a ver momento angular, pero para sólidos rígidos. ¿No era la A? Ajá, exacto. Siempre tenemos dos cantidades por ahora bastante importantes, ¿no? Momento angular y el momento y el torque, momento de torsión. Las dos tienen que ver con la posición, o sea, siempre es el vector de posición cruz, ¿de acuerdo? Entonces, el momento angular, por supuesto, está relacionado con el momento lineal y el torque o fuerzas que producen rotación con la fuerza. Bien, ¿qué opinan de la segunda? El momento de inercia de una masa. Ya lo hemos preguntado unas par de veces, pero ¿cuáles son las unidades? Si recuerdan bien la ecuación, que por cierto la vez pasada hicimos ejercicios y eso. La B. Pulito. Ajá, kilogramo por metro cuadrado. ¿Listo? Es decir, vamos a tener esa unidad ya sea por un cálculo integral o por un cálculo como masas puntuales. Cualquiera de las dos. Listo. Es decir, que el momento angular se conserva cuando el momento de las fuerzas exteriores que actúa sobre el sólido nulo se refiere a... No, eso está- en el video de explicación, ¿ustedes vieron la letra M mayúscula? Profe, si les soy sincero, no me acuerdo. Lo vi hace como 2 días el video y ya no me acuerdo de la anotación. Creo que ¿Alguna de no. ustedes? Creo que no. No, no sé qué es el vector M. O sea, aquí ya me habla del momento angular. Bueno, si fue un error de la persona, no pasa nada. Me habla del momento angular y el momento angular, de hecho, se debe referir a él. A menos que tenga algo como un momento angular, como el momento de las fuerzas M, como el momento, por así decirlo, interno, y entonces el otro de las fuerzas externas como externo. Pero para mantener la notación sería, es decir, sería esta. Yo tendría el momento angular de un sistema de partículas constante, ¿sí? Cada una tiene el momento cuando interactúan una con las otras. Mm, el total, ¿de acuerdo? El total. Y no hay fuerzas que me vayan a cambiar ese momento, pero yo creo que se refiere a esta ecuación. ¿Sí lo recuerdan? Sumatoria de torques va a ser igual al cambio del momento con respecto al tiempo. ¿Ok? Si este es el momento angular total, este valor debería ser cero, por lo tanto el momento angular se conserva. O sea, L igual. Es constante. ¿Sí?
Si se conserva el momento angular es porque no hay torques externos, es decir, las fuerzas externas que podrían haber hecho torsión son igual a cero y por eso es que a este término normalmente se le coloca como externo. Y es muy parecido a otro que nosotros ya hemos visto. Creo que ya analizamos esta ecuación. La analizamos muy seguramente cuando vimos esta. Sumatoria de fuerzas externas igual a la derivada del momento lineal total con respecto al tiempo. ¿Listo? Una para movimiento translacional y otra para movimiento rotacional. Son una y la misma, mismo concepto. Entonces yo creo que se refiere más a eso, más a las fuerzas externas. En esa M debe ser los torques externos. ¿Listo? Eso, bro. Ok. La siguiente. Cuando una patinadora que gira recoge sus brazos, observa que la velocidad de giro aumenta. ¿A qué se debe? ¿Qué sucede cuando la patinadora recoge los brazos? O sea, La C, qué disminuye? pues la distancia desde el centro de masa. A la masa más externa, es decir, Ujú. aquí el ejercicio me dice dos cosas, ¿no? Me dice, se observa que la velocidad de giro aumenta, por lo tanto podemos llegar a decir omega sub f es mayor que la inicial, ¿listo? Y cambia el momento de inercia. ¿Esa inercia final es menor o mayor que la inicial? ¿Qué O sea, opinan? el momento de inercia final es menor que el inicial, porque la masa en sí sigue siendo la misma, pero Ajá, pero pues su la distancia es más distribución corta. con respecto al eje de rotación ya cambió, sí. El objeto se deformó. Y aunque nosotros dijimos, bueno, sólido rígido es aquel que no se deforma, que no sé qué, nosotros podemos llegar a asociar esos dos conceptos para trabajar un poco de conservación. Es decir, como no hay fuerzas externas, cuando yo tengo una patinadora que simplemente recoge sus brazos, lo está haciendo ella, ¿de acuerdo? Ninguna otra fuerza externa le está actuando. Así que hay algo muy importante que está cambiando y es esto que tenemos acá. El momento total es igual a cero, el cambio del momento total. Por lo tanto, yo puedo llegar a decir el momento final es igual al momento inicial. Exactamente lo mismo que hacíamos nosotros cuando teníamos el momento lineal. Y si el momento nosotros lo tenemos ya definido como I final por velocidad angular final igual a I inicial por velocidad angular inicial. ¿Listo? Y ahí podemos despejar lo que necesitemos aclarar el concepto. Entonces, si el momento angular al final disminuye, yo puedo llegar y analizar que para que esto se mantenga constante, si esta cantidad va a disminuir, entonces esta tiene que aumentar. ¿De acuerdo? Si la inercia disminuye, la velocidad aumenta. No solamente la patinadora, o sea, que aquí tengo una silla de estas de rodachines, de las que giran. Si yo empiezo a girar, a dar vueltas, y lo hago con las piernas estiradas y en algún momento yo las recojo, lo que voy a hacer es que voy a tener como una pequeña aceleración durante un instante de tiempo, es decir, voy a empezar a girar mucho más rápido. ¿Ok? No sé si alguno de ustedes lo ha hecho. Bueno, entonces, ¿de acuerdo con lo que hace? Pero es que ahí dice que el momento de inercia aumenta. No, entonces, No sé. el momento de inercia no aumenta. Sí, por eso es que en la C dice al final eso.
empezar está incompleta, las dos. Pero no, yo creo que esa no es. ¿Qué opinan los demás? Que porque llegué tarde no me van a hablar. ¿No es la D? Al recoger su brazo, la distribución de masa respecto al eje varía, toda la masa se concentra más cerca del eje, por lo tanto el momento de inercia disminuye. ¿Sí? Así de sencillo. Aquí cambiará este por qué por un pero el momento angular permanece constante, es decir, la velocidad angular aumenta. Básicamente lo que ya discutimos. Aquí, cuando no hay fuerzas externas, vamos a tener esta ecuación de conservación. ¿Sí? El momento angular final es igual al inicial, el momento lineal final es igual al inicial. Se me va a conservar esa clase de cosas. Entonces vamos a tener muchas conservaciones, ¿no? Conservación de energía, conservación de momento angular, conservación de momento lineal, hay diferentes tipos de conservaciones. ¿Ok? La física moderna se explica y se analiza siempre mirando la conservación de los sistemas. Entonces, una vez ya comprendamos los conceptos básicos, de aquí en adelante la idea es que el resto de la física de hecho, de materias que ustedes dan en su carrera hablan de conservación, siempre. ¿Sí? Cualquier tipo de ecuación diferencial le habla de perturbaciones, de si se conserva, de no, qué tanto no se conserva, cuál es la rata de pérdida, cuál es la de ganancia, cosas por el estilo. Ok. Ese ejercicio no me gusta. ¿Qué opinan de este? A ver si lo entendemos. Una bala de masa m y de velocidad de sub cero se dispara contra un cilindro sólido de masa m y radio r. Va, ahí está el cilindro. ¿Listo? El cilindro está inicialmente en reposo, montado sobre un eje horizontal fijo que pasa por su centro de masa. ¿Ok? O sea, aquí tenemos un eje de rotación. Justo acá. ¿De acuerdo? Está en reposo, quiere decir que no tiene momento angular. O sea, no tiene velocidad inicial, no tiene velocidad angular, por lo tanto no tiene momento. Y ya, no tenemos ninguna clase de rotación en él. ¿Listo? La bala se mueve perpendicular al eje Y. Perpendicular al eje Y. O sea, se debe estar moviendo en el eje X o en el eje Z. Yo supongo que en el eje X para que haya rotación. ¿Listo? La colocamos. ¿Cómo le veo? Porque necesitamos más. Y masa. Ok. Ahora, ¿en dónde va? Me dice. Y se encuentra a una distancia d menor que r sobre el eje. O sea, la bala se va a mover en línea recta, pero no se va a mover, digamos, contra el borde. ¿De acuerdo? No va a golpear por acá. Va a golpear en cualquier otra distancia. Por ejemplo, en el punto medio. ¿Sí? Una distancia d que es menor que el radio. Eso es lo que yo entiendo. ¿Sí estamos bien? De momento sí creo que entiendo yo lo mismo. Bueno, entonces vamos a colocar esta línea. ¿Ok? Y esa es la línea D. Ok.
Dice, calcular la rapidez angular del sistema después de que la bala golpea el cilindro y queda adherida a la superficie. Listo. Cuando me dicen que el sistema golpea, queda adherida a la superficie, etcétera, ahí se va a intercambiar varias cosas, ¿no? Primero, se va a intercambiar energía cinética. O sea, ¿qué tipo de colisión es la que los objetos quedan adheridos unos al otros? Perfectamente inelástica. Sí, no nos molestemos por eso, ¿de acuerdo? Porque si no, yo podría llegar a decir, bueno, aquí tenemos A. No, no podemos. No podemos decirlo porque, ¿cuál es la energía cinética de rotación? Por ahí la tocamos en un video levemente, no sé si siquiera, no sé siquiera si la recuerden. Sí, profe, un medio de la masa por R al cuadrado. No, como que PR. No, no ha cambiado Por mucho, de W. hecho. Bueno, no ha cambiado mucho. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero pues con unidades angulares. O sea, un medio de la tendencia de la inercia rotacional, ¿sí? De I por omega cuadrado. Lo podemos hacer. Lo bueno acá es que mi energía inicial no es la de la bala y mi final es la de las dos rotando. Mi energía inicial es simplemente eh, una, la del perdón, mi La de energía la bala. cinética final, sí, es solamente la de la bala y final no tenemos porque ya no se va a conservar, ¿de acuerdo? Se van a ir juntas. Ok. Profe, pero Ah, ahí la energía inicial es traslacional, ¿no? No, no por eso les rotacional. digo, hemos visto muchas cosas que no hemos visto cómo asociar todavía. Se pueden llegar a asociar. Se puede llegar a asociar la energía inicial y energía final. De hecho, acá tengo un ejercicio que estaba diseñando el semestre anterior y podemos hacerlo, pero sería casi que al final del semestre. ¿Por qué? Porque me involucra absolutamente todo. O sea, todas las leyes de conservación. Conservación de momento lineal, angular y energía cinética. ¿Ok? O sea, nosotros decimos choques de billar, pero hagamos un choque de partículas extendidas. Es una cosa más completa. Bueno, acá no se me va a conservar esto, no tenemos conservación de energía cinética, así que no podemos analizarlo por ese lado, pero sí tenemos conservación de momento, ¿ok? Conservación de momento lineal y conservación de momento angular. Podemos llegar a mirar cualquiera de las dos. Si nosotros miramos conservación de momento lineal, tenemos que ver que esta partícula simplemente tiene momento inicial y el momento final se convierte en angular. O sea, no podemos llegar y decir que esta partícula va a seguir un movimiento rectilíneo o algo por el estilo. ¿De acuerdo? De hecho, llegaríamos a la definición de momento angular. Así que yo creo que el momento angular es es completo para el ejercicio. Vamos a ver si necesitamos algo más. Listo. ¿Recuerdan el momento angular para una partícula puntual? Para minúscula. ¿Sí o no? R cruz P. R, la ubicación que nosotros vamos a tener desde el eje de rotación hasta la línea del movimiento, o sea, el momento que él tiene mientras él va a impactar la partícula, impactelo o no. Es el momento que él tiene en cualquier instante desde que esté sobre esa línea verde. ¿Ok? Así de sencillo. Y el momento lineal, P. Ahora, también vamos a tener un momento angular para las partículas sólidas como esta, y es simplemente I por omega como vector. No hay más. Entonces, momento inicial, ¿cuál es el momento de la partícula M? ¿Y es positivo o negativo? M por B, ¿no? Positivo. Porque va hacia la derecha. Ok, yo estoy colocando M por B. No, yo puedo ponerlo a la derecha y aún así tener el momento contrario si lo coloco por debajo
de este punto. A mí lo que me da el signo es el producto cruz entre R entonces, y P, no es más. vale. Eh, entonces es negativo. Pues tendría que poner la mano, ¿no? Ok. Desde el punto de rotación hasta la línea, va hacia arriba. Y la cierro en dirección del momento, me toca voltearla y va entrando. ¿Sí? Se va negativo. Sí, por eso sí Ok, sería negativo. listo. Aquí tendría entonces, en negativo me faltó la distancia D, que sería el vector, y MB. Listo, me da menos, colocámoslo simplemente como menos. Ya sabemos que las dos cosas van a estar en dirección de Z. ¿Ok? O si quiere le colocamos K. No interesa. Vamos a igualar dos ecuaciones con K, así que me va a anular. Listo. Ya tenemos este momento de la distancia, es decir, me está cumpliendo el factor del radio. Tenemos la masa, tenemos la velocidad, que es el momento. ¿Hay alguna otra cosa que tenga momento antes? Inicial. Como que no. Bueno, ¿hay algo que tenga momento final? Mm, Las dos partículas pegadas. Ok, las dos partículas pegadas quiere decir que aquí hay una inercia. Y de hecho tenemos que calcularla. Y vamos a tener una velocidad angular. Esa velocidad angular que va a tener ese sistema va a ser positiva o negativa. Negativo, porque está girando en sentido horario, ¿no? Ok, entonces vamos a tener algo muy similar, menos I por omega en dirección de K. ¿Listo? No solo vamos a tener una dirección vectorial porque tenemos igualado y tampoco nos va a interesar este menos que tenemos acá. Así que lo único que tenemos es esa ecuación. Antes de seguir, esa inercia nosotros no la conocemos, ¿cierto? No la conocemos, no sabemos cuánto es, pero podemos llegar a calcularla. Básicamente es la inercia que va a tener este objeto M, el cilindro que está rotando, más el objeto que tiene ahora adherido, la bala. O sea, podemos llegar a utilizar, así como nosotros calculábamos con centro de masa sumando centroides, ¿se acuerdan? Que sumábamos un círculo, un cuadrado, no sé qué, o sumábamos simplemente partículas puntuales con una ecuación que me las fuera sumando las contribuciones, por así decirlo. Aquí podemos hacer algo muy similar. Vamos a tener que la inercia total del sistema es la suma de las dos inercias. ¿Listo? Yo coloqué inercia total igual a la inercia del cilindro más la inercia de la bala. No más. Entonces, ¿cuál es la inercia del cilindro? ¿Lo recuerdan de ayer? Yo No, les, no la recuerdo. yo les doy una pista pequeña. Se buscan en tabla, pero... Exacto, puedo buscar en la tabla. Muy bien. Eh, esa inercia va a tener este factor, m por r cuadrado. Así de sencillo. Ahora, ¿qué es lo que lo está multiplicando? Es decir, acá. Aquí va un medio, aquí va 1, aquí va 3 quintos, aquí va 7 octavos, aquí qué va. No sé si lo recuerdan. De hecho, tuvimos una discusión, ¿no? ¿No era Porque que era un medio? teníamos uno que era un medio y uno que era 1. Ah, sí, era un medio, entonces. No, pero es que no sabemos el del cilindro sólido o el del cilindro hueco. Y de hecho, ¿cuál decidí? ¿Cuál parecía menor? El del cilindro sólido, Era el ¿no? del cilindro hueco, sí. ¿No, O no sea, era? ¿cuál parecía menor? El del cilindro sólido parecía menor porque tenía un medio. Ah, sí, sí, O sí, sea, sí, era sí. contradictorio, aparentemente. Pero la masa del cilindro sólido es muchísimo mayor que la del cilindro hueco. Entonces, el un medio como que, al menos un orden de magnitud de diferencia. ¿Listo? O sea, yo hablo de que mi masa superficial es de 2 gramos y la otra puede ser de 50. Ya es un cero de más. Listo. Aquí entonces podemos hablar de un cilindro sólido, puede ser, sobre todo inspirado en las respuestas, creo que todas tienen un medio.
Entonces les digo que faltan cosas ahí un poquito en los ejercicios. Ok, más el momento de inercia que me está contribuyendo una partícula casi que puntual. Y recuerden que la ecuación de la inercia para partículas puntuales es básicamente, Masa por el radio al cuadrado. ajá, una sumatoria. Ahí, espera. Estoy colocando los radios de fórmulas en minúscula, ¿listo? Ok, masa por radio cuadrado. Y esa partícula cuando se pegue, que va a quedar aquí encima, va a quedar a una distancia r. Así que la tengo que respetar. Masa por el radio cuadrado. ¿Listo? Ok. Listo, bro. Me están pidiendo la velocidad angular. Voy a despejar acá esto. Creo que me va a tocar irme a otra página. Es que falta tampoco. Ahí cae. Listo, solamente reemplazar, perdón, por la inercia. Me queda acá la velocidad angular. Antes miro las respuestas. Parece que es la A, ¿no? Sí, creo que la... Bueno, voy a organizarlo para que quede igual. Es decir, la masa la pusieron primero, después la velocidad inicial D y la inercia. ¿Listo? Aquí hay algo curioso, o sea, hay varias cosas curiosas. Este concepto ya lo miramos específicamente en los videos, la conservación de momento. O sea, bueno, de hecho cuando se vio esta ecuación, la relación entre el sistema, entre el momento de torsión y el momento angular, ya casi que se estaba dando. ¿De acuerdo? Se estaba dando porque esta es la ecuación de donde sale. Si no hay fuerzas que produzcan rotaciones externas, entonces este momento angular total es constante y por lo tanto se tiene conservación. Así de sencillo. Pero o sea, tengo mis dudas porque yo los veo y después cuando vengo acá me doy cuenta que de pronto no falta algo. Este concepto de externo y total me da la impresión de que nunca los he visto en los videos. No sé si para la sumatoria de fuerzas se vio de la fuerza externa y momento total. Me imagino que sí, pero no sé para este. No sé si ustedes lo recuerdan. Sé que alguno de ustedes me dijo que lo había visto hace 2 días, entonces no me acuerdo. Pero el resto, si lo recordará o no. Me preocupa. Y me preocupa que esto, entonces, si no se vio puntualmente en ese video, entonces debería darse en este. Si este concepto se explicó de alguna manera, porque aquí hay un ejercicio que lo necesita. ¿No? Mira. Entonces están perdidos los de los videos y los estudiantes. Señor, Como no le pillé el video, profe, porque tuve que hacer más cosas, entonces no sé. me decepciona, Marco. ¿Qué va a pasar? Vas a ver. No mentiras. Listo. Otro. Una partícula se encuentra en reposo en una posición R de I. Ok. A la derecha del sistema de referencia. Vamos a dejarlo una vez. No, pues les digo porque en algún momento hay que hacer una crítica a los videos y de pronto algunas cosas para que mejoren para el otro semestre. Por ejemplo, el video de hoy con el video de ayer tenían la posición contraria, ¿no? O sea, primero iba esto y luego se iba momento de inercia. Pero entonces, ¿cómo hablar de esto sin momento de inercia? Entonces, era mejor cambiarlo completamente. Por eso les dije, miren, tercero y cuarto, que primero íbamos a trabajar el cuarto. Y así hay detallitos que hay que reportar, pero no los tengo claros a veces. Bueno, la posición por acá.
¿Listo? Eso. Ok. Cuando se imprime una velocidad inicial v sub 0 en el sentido negativo del eje Y, Profe, una pregunta. señor. Su merced, fuera de los puntos que deja de ejercicio de las diapositivas, ¿se va a dejar un taller de este tema? Taller. ¿Qué le digo una vez? Mm, Tengo uno, pero es larguísimo. 17 puntos. Pues así no sea completo, al menos solo como por repasar. O sea, yo no sé, siento que me hace falta hacer ejercicios más de ese tema. ¿De este tema? Sí, o sea, yo sé que el tema en sí es sencillo, pero a veces con algunas cosas básicas me pierdo porque se me olvida. Pues es que solamente estamos en la primera semana. Falta más. Ah, ya, pero pues como ya se habla de lo de conservación y todo eso, entonces. Es que está muy raro. Conservación, yo tengo la impresión de que debe estar en otro video, pero sin embargo ya lo necesitamos. O sea, para mí conservación, mira, aquí está una marita con una... Ese que yo estaba cambiando, pero no, creo que la vamos así. Con una barra. O sea, conservación yo creo que lo necesitamos, pero todavía no. Este ya estoy, sí. Miren, este es el que acabamos de hacer. El mismo. Por cierto, ¿se conserva la energía mecánica o no? Pero la energía mecánica es de cinética y Potencial. la suma de cinética y potencial. Ajá. ¿Se Impacta, no conserva se, o no? Eh, impacta, no se conserva. No se pero conserva. cinética no, la rotacional ya no es cinética, ¿no? Sí es cinética, pero es que hay un problema. Yo puedo llegar y mirar la energía cinética rotacional y entonces voy a ver que las dos se están moviendo con la misma velocidad angular final. O sea, no hay velocidad angular relativa entre las dos. Entonces, ni lineal, ni rotacional, puedo decir que se conserve. Ah, ya. La energía como tal, aunque no hayamos mirado muchos detalles, de una vez podemos decir que no, es un choque inelástico. No interesa lo que pase después con el elástico. Sí, puede empezar a dar vueltas, puede tener un choque, se incrusta contra algo y empieza a dar vueltas en el pavimento. No se conserva igual, solamente por el hecho de que los dos tengan el mismo tipo de movimiento. ¿Ok? La cantidad de movimiento del sistema siempre se me va a conservar. O sea, este ejercicio está... Ya lo tenía. No me acordaba. Ok, este ya lo hicimos, ¿no? Más o menos. Ah, sí, eso lo hicimos, pero Sí, y para otro tema, aparte ¿no? lo hicimos cuando la partícula, o sea, por ahí Emanuel creo que me dijo que lo había hecho con energía, ¿no? Pero no se consideraba la inercia de la pelotica que estaba debajo. Ahora sí, o sea, la inercia ahora también rota, tiene masa, tiene de todo, entonces ahí se hace un poco diferente. Pero se puede ver como la continuidad de los tres ejercicios, por fuerzas, por energía y por inercia. Perdón, por energía de nuevo, pero cuando la masita tiene una masa, una inercia. Entonces dan dos resultados diferentes. Ok, en dicho instante comienza a acelerarse debido a la gravedad terrestre. ¿Cuál es el momento angular respecto al origen en función del tiempo? ¿Cuál instante?
O sea, según yo entiendo es que apenas se le imprime la velocidad inicial empieza a ser también, se empieza a acelerar por la gravedad. Eso es lo que yo entiendo. Sí, pero entonces estos términos no deberíamos tenerlos. Ninguno. ¿Y por qué no, profe? Porque son términos que yo creo que vienen de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, tenemos allá el momento angular inicial del lado de la izquierda, el que sea que esté bien, y de la derecha tenemos un momento angular final. O sea, tenemos esto. Aceleración igual a g, entonces velocidad igual a g por t. ¿Sí? Es esto, la velocidad en cualquier instante de tiempo, por eso le aparece acá un g por t, supongo. Estoy haciendo suposiciones. Entonces acá tenemos un momento angular inicial y este que está al otro lado es un momento angular en cualquier instante de tiempo. Bueno, vamos a hacer la ecuación igual. Listo. Sí, la ecuación de momento angular, nosotros la podemos escribir simplemente como el momento que él va a tener en el inicio del movimiento más el momento que va a tener en cualquier instante de tiempo. ¿Ok? Eso es lo que nos están pidiendo y es lo que está escrito. Hablemos del torque. ¿Cómo sería el torque cuando yo haga el R cruz B o B sub 0? El torque, el producto cruz, perdón, producto cruz de R cruz B sub 0, ¿va a ser positivo o negativo? ¿Qué opinan? Negativo, ¿no? Negativo. ¿Los dos van a ser negativos? ¿Con cuál? ¿Con el final? No. Vamos a ir con el final. O sea, bueno, me refiero cuando yo use la velocidad sub 0 o cuando use la velocidad que depende del tiempo. Sí, porque siempre va a estar apuntando, ese vector siempre va a estar apuntando hacia el mismo lado y el vector posición también, ¿no? Ajá. O sea, aquí, mejor dicho, olvídese de este término. Prefiero escribirlo así como está acá. Es que no sé por qué está escrito en dos términos. Bueno, en fin. Sí, tenemos aceleración constante, por lo tanto la velocidad va a ser la integral de lo de arriba, g por t, más la velocidad inicial que sale de este lado de la integral. Es más fácil verlo así. Entonces yo simplemente quiero una ecuación de momento para cualquier instante del tiempo porque esta es mi velocidad, tiene dos componentes. Y ya, simplemente hallar el momento. Okay. Entonces tengo acá R en dirección de I cruz J negativo. ¿A cuánto me da ese producto de I cruz menos J? No sé si lo recuerdan. Menos K. Menos K. Okay. Listo. Entonces, mi Faltó el momento va a menos, ser... profe. Señor. Faltó el menos. Ah, lo dije pero no lo puse. ¿O no lo dije? Ajá. Sí lo dijo, pero no lo puso. Mi momento va a ser simplemente la distancia del eje de rotación a la partícula, que es d. ¿Ok? Ahora la masa y la velocidad. Espera. Ah, sí. Ya calculé cuánto va el torque. Listo. Mejor dejarlo así. Ah, Es lo mismo que está arriba. O sea, podría poner el menos afuera.
no me parece. Ok, tengan cuidado con no hacer las cosas dos veces, ¿no? O sea, aquí intencionalmente solamente calculé la magnitud. Ya dije aceleración igual a g y velocidad igual a g por t. Me puedo llegar a sentir tentado en colocarle aquí un menos y aquí colocarle un menos y no estaría mal, ¿sí? Pero ya le estoy colocando la dirección a esta velocidad inicial, lo que quiere decir que cuando yo haga el torque R cruz B me va a dar negativo y si yo aparte le coloco este negativo me va a quedar aquí como si fuera positivo y eso sí sería falso, ¿de acuerdo? Estaría metiéndole el menos dos veces. O sea, ya lo hice aquí en la operación de producto cruz. Entonces, aguantarse la tentación de también colocarlo en la velocidad. ¿Listo? No solamente ahí va al menos, eso también es negativo. Porque la velocidad inicial también es hacia abajo, en J. ¿Listo? Eso yo siempre le he dicho, no lo repitan Eso, profe. tanto. Ok, bueno, no estaba tan terrible. Es que la presentación de la respuesta no me cuadra. En general no me gustan las respuestas. Bueno, parece que tengo que ir a Wikipedia. No veo otra. Ok, aquí tenemos un colapso de una estrella, es decir, la estrella tiene su radio inicial y su velocidad angular inicial, ¿sí? Los cuales no son datos del sistema, del ejercicio. Por lo tanto, tengo que ir a buscarlos, según entiendo. ¿Estamos de acuerdo? No veo otra. Sí, porque Y ya solo con el radio no se puede, ¿no? solo tengo un dato, solo tengo el radio, no tengo más. Y después va a disminuir su radio, porque tenemos un colapso, y tendrá que cambiar su velocidad angular, ¿de acuerdo? Cuando disminuye el radio, ¿qué esperamos de la velocidad angular? Que aumente, ¿cierto? Es decir, nosotros vamos a tener acá que el momento angular total cambia. Va a ser igual a 0, por lo tanto se me va a conservar. ¿Listo? Muy parecido a lo que ya teníamos nosotros. No le voy a colocar vector. Eso vale en una dimensión y ya vimos que se cancela. Ok. Acá hay otro cálculo adicional. ¿Qué es la velocidad angular en términos del periodo? 2pi sobre periodo puede ser. No me Velocidad recuerdo. angular 2pi sobre periodo. ¿No ve que esa es la velocidad tangencial? Puede ser. Espéreme un segundo que eso sí lo tengo anotado en el cuaderno. Ya lo busco. Yo recuerdo... Es decir, no se confunden con periodo y frecuencia, ¿no? Sí, señor. Uno es por y el otro es sobre. Así de sencillo. Que yo recuerde es 2pi por frecuencia y 2pi sobre periodo. Pero no sé. ¿Qué opinan? Sí, dos pisos, sí, ahí no parece. No creo que estoy confundido. Yo no sé. Ya nos están confirmando. Ya casito, ya casito. No, pero es que ahora no lo veo. O sea, tengo todo lo de movimiento circular acá y justo eso no lo veo. Yo también lo recuerdo así, profe, 2pi sobre periodo. ¿Sí? Ya será así. Bueno. Listo. Eso es todo lo que tenemos que reemplazar a ambos lados de la ecuación. Solo que aquí tenemos una inercia que no conocemos, ¿no? Es la inercia de una esfera. ¿Recuerdan cuánto era? Es como 3/5, una cosa así.
del radio cuadrado. Ese sí yo creo que mejor revisémoslo. A ver, por acá está. Esfera sólida, 2/5. 2/5. Listo. Dos quintos de la masa de la esfera por Sí, el radio final al cuadrado. sí, es 2 pi sobre periodo, sí, señor. ¿Señor? Que sí es 2 pi sobre periodo. 2 pi sobre periodo. ¿Era 2/5 o 2/5 por pi? Me olvidó. No, estoy hablando de la velocidad angular, que sí No, es no, 2 no, pi sobre digo esto. La inercia de la esfera. La acabo de ver. Se me olvidó completamente. Creo que era 2/5. Eso. 2/5 de el radio final al cuadrado por velocidad angular, que lo voy a reemplazar aquí por 2 pi sobre periodo. Entonces me queda 2 pi sobre periodo. ¿Listo? Igual al inicial, el inicial era lo mismo, sigue siendo una esfera, masa por radio inicial al cuadrado y 2 pi, este es periodo final y este es periodo inicial. ¿Listo? Aquí hay muchas cosas que no están cambiando, como no está cambiando la estructura, digamos, si el Sol me hubieran dicho, no sé, se comprime hasta formar un disco o algo por el estilo, tendríamos que hacer otro tipo de cálculo. Aquí hay muchas cosas que se me van a cancelar de una vez, como esto. Ok. También la masa. De hecho, si hubiera pido, no me interesaba, no necesitaba siquiera mirarlo. Solo necesitaba recordar lo que ya les había dicho ahorita. ¿Dónde está? Acá. O sea, que estos ejercicios siempre tienen la masa por el radio al cuadrado, pero no sabemos el factor. ¿Sí? O sea, aquí tenemos la duda de la esfera sólida, o si era un cascarón, o si tiene alguna otra cosa, pero siempre va a haber un factor ahí multiplicando. Pues en este caso era un medio, en este caso era 2/5, pero en el cabo no me interesaba. Y listo. Me están preguntando periodo de rotación, así que me están preguntando el final. Lo puedo entregar acá. Listo. Lo voy a mandar para el otro lado, así que del lado izquierdo me va a quedar este radio final, que es el que me entrega el ejercicio, por el periodo inicial, que va a ir a multiplicar sobre el radio inicial. Es solamente averiguar en Wikipedia radio inicial, o sea, el radio del Sol y el periodo rotacional del Sol. Y reemplazar. Bueno. Yo tengo una Era pregunta. como para un punto de parcial que uno no tiene Wikipedia. Espere. Sí, esto es periodo sin nada cuadrado. Señor, cuéntame. Es que yo me puse a buscar lo de la energía potencial gravitacional, creo. Entonces eso se definía que formalmente con una integral impropia. Entonces si me podía explicar cómo es que es eso. ¿En 2 minutos? Es- No, pero busque la documentación, busque lo que encontró y me lo copia ahí en el chat y ahorita a las 8 salgo a la otra clase. es que yo tengo clase a las 8, profe. Eso es de aquí. Pero déjelo ahí para que yo lo vaya mirando, entonces después me lo pregunto. Listo, profe. Es que es un ejercicio, entonces me puse a buscar y era eso. Pues nada más que la gravedad ya no es constante, ¿no? La gravedad depende de la distancia al cuadrado. O sea, Entonces, por eso es que, o sea, uno puede hacer cuando está cerca de la Tierra, uno puede hacer solamente la sí, recta. mg por h y ya. Pero cuando lo está mirando a distancias más grandes, de pronto no. Hay un campo gravitacional, depende de la distancia al cuadrado, entonces tiene su propia energía potencial gravitacional y todo es diferente. Listo. Entonces Porque le apareció una integral sí, o para sea, ahí sí. calcularla. Sí, señor. Bueno, hay Era que eso. mirarlo. Listo. Listo, profe. Bueno, gracias por venir. Hasta Listo, luego. profe, gracias.